Buenas tardes, Buenas. bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2021. Hoy tenemos el gusto de invitarlos a que nos acompañen a la mesa dedicada a Víctor Serge y su libro Diarios de un Revolucionario 1936-1947, publicado en coedición entre la UACM y la UAP. Nos acompañan con sus valiosos comentarios el maestro Manuel Aguilar y el maestro Claudio Albertani. Modera esta mesa el maestro Hugo Vargas Cosmile, director general de publicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Será muy grato escucharlos, grato e interesante, por supuesto. Adelante. Gracias. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bien, yo quisiera sugerirles, si están de acuerdo, que darle la palabra en primer lugar al maestro Albertani, para que nos explique un poco cómo la génesis de todo este proyecto, y después que Manuel aborde ya directamente el significado político, cultural de este libro, para que luego también ya el maestro Albertani pues agarre esta idea, ¿no? No sé si les parece bien. Bien, empezaremos entonces con el maestro Claudio Albertani. Él es periodista y profesor investigador de la carrera de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundador y actual responsable del Centro Vladi, de la misma universidad, donde ha creado los fondos documentales Vladi y Víctor Serge. Maestro Albertani, por favor, cuéntenos, ¿cómo nace este libro? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué pistas hay que seguir para entender la génesis de las memorias de Víctor Serge? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a mi universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por publicar este libro que según yo verdaderamente importante, y también muchísimas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Este proyecto nace en primer lugar, de mi amistad con Vladi, que siempre me hablaba de los cuadernos de su padre. Y esos cuadernos existían y habían sido publicados en una versión muy reducida que cubría nada más un par de años. Y en los años 50 en Francia y luego reeditados en los años 80. Faltaba una parte conspicua de los mismos y siempre yo había quedado con la curiosidad de saber dónde estaban. Vladi no los tenía. Vladi había publicado estos, pero no tenía más. Entonces, cuando falleció la viuda de Víctor Serge, Laurette Séjourné, la conocida arqueóloga y última esposa del escritor, bueno, yo intenté hacer una búsqueda en su archivo al cual pude acceder después de varios intentos fracasados. Y al final encontré en Ameca, en la Fundación Orfila Séjourné, un paquete de 3 archiveros que contenían lo que había buscado durante tantos años, ¿no? Mientras tanto, Vladi ya había fallecido. Vladi falleció en 2005. Yo encontré esos papeles en 2010. Bueno, ahí estaban... no los diarios completos, porque está claro que Serge escribió sus diarios a lo largo de toda su vida, y aquí encontramos una parte de ellos, pero una parte muy conspicua, y es la parte relativa a su permanencia en México. Eso es lo más interesante. Hay algunas páginas relativas a los años 1936 y 1938, y lo demás empieza en Marsella, poco antes de emprender el viaje hacia el largo viaje que ahí se cuenta hacia México, y están completos prácticamente los años de 41 a 47, que son los años en que Serge vivió en México. Entonces, bueno, primero los publicamos en francés,
una editorial de Marsella que se llama Agón accedió en publicarlos. Trabajamos 2 años, un equipo de varias personas para hacer la edición crítica, que incluye gran parte de lo que está publicado ahora, pero no todo, y un diccionario de personaje, notas, etcétera. Bueno, para esta edición en español, bueno, también fue un trabajo muy largo, porque en este caso volvía a hacer todas las notas y volvía a hacer el diccionario de personajes ajustándolo a la realidad del lector en idioma español y en particular del lector mexicano, ¿no? Una serie, por ejemplo, quité personajes como Lázaro Cárdenas, por decir que aquí todo el mundo sabe quién es, estaba en la edición francesa, pero puse otros que aquí no necesariamente se conocen, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo largo, luego la traducción nos presentó varios problemas porque Serge es un gran escritor, en primer lugar es un gran escritor, es un gran revolucionario, pero también es un gran escritor. Entonces, este libro, esos diarios, son como el compañero, el libro compañero de las memorias de un revolucionario, ¿no? Que es el libro más conocido de Serge, que todos los que somos más o menos de la generación del 68 lo leímos en su momento, ¿no? Y que está traducido a muchos idiomas. Bueno, las memorias de los revolucionarios se detienen en el umbral de la llegada a México. Entonces, esto es como la continuación de las memorias, pero tiene una particularidad que, si bien las memorias también son póstumas, pero ya tenían un acabado, digamos, para su publicación. En cambio, esas son notas que desde cierto punto de vista son hasta más interesantes porque son observaciones íntimas que el escritor escribe para sí mismo y es el material de base que luego le sirve para escribir los muchos libros que escribió durante su estancia en México. Entonces, bueno, como primera introducción, creo que más o menos es lo que habría que decir. Y insistir sobre el hecho de que contienen una mina de informaciones muy importantes sobre la cultura mexicana, la situación política en México, la realidad de los exiliados. Yo diría que lo que vemos en esas páginas es que había un exilio europeo que todo el mundo conocemos, que México fue un país que abrió sus puertas a los refugiados españoles, a los judíos y a muchos refugiados de los totalitarismos europeos, pero habían algunos, parafrasando a Orwell, había algunos exiliados que eran más exiliados que otros. Y es el caso de Serge y de sus amigos, que además de ser críticos del totalitarismo nazi, también eran críticos del totalitarismo soviético, del stalinismo, y por lo tanto sufrieron la represión, las calumnias, los periodicazos de los adherentes al Partido Comunista que no podían soportar que alguien se atreviera a criticar la Unión Soviética y su máximo dirigente, que era Stalin, ¿no? Sí, son los años, estos que usted menciona. Bueno, todos los años del estalinismo fueron tremendos, pero estos particularmente creo que son los más crudos de ese periodo. Es cuando Stalin ejerce todo su poder sin contemplaciones, ¿no? Persigue a Trotsky por todo el mundo, asesina miles y miles de revolucionarios en la Unión Soviética. En fin, son años muy difíciles, ¿no? Yo diría eso, que son de los más crudos del estalinismo, ¿no? Del totalitarismo en la Unión Soviética. ¿Qué dirías de eso, Manuel? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a mi universidad, la UACM, y a la tuya, Hugo, la Benemérita de Puebla, por haber tenido la gran idea, la gran iniciativa de publicar este extraordinario libro que no puedo dejar de decirlo para no dejarlo hasta el final.
tiene el editor tan magnífico que fue Claudio. Claudio ha hecho una tarea que ha explicado muy modestamente en estos minutos anteriores, pero Hugo, es un trabajo excepcional el que ha hecho Claudio con este libro. Es una verdadera enciclopedia de la historia de Víctor Serge, de la historia del exilio mexicano, de los extranjeros que ya mencionó, y por supuesto de la historia de lo que has tú mencionado, Hugo. Es posiblemente de esos años del 40 al 45, la escena, la lucha de los protagonistas más importantes del mundo en ese momento, que eran, por supuesto, los jefes de las potencias en guerra, Estados Unidos, las principales potencias en guerra, Estados Unidos con Roosevelt, Hitler en Alemania nazi y Stalin en la Unión Soviética. Se puede decir que eran los tres principales personajes de ese momento en el mundo, y este libro precisamente trata de cuestionar, de plantear la crisis que significa que uno de esos personajes, precisamente Stalin, al que has mencionado, Hugo, es el jefe de la potencia que va a ser, junto con Estados Unidos, la vencedora de la guerra mundial, y va a representar una victoria impresionante del pueblo soviético, porque es el pueblo soviético el que derramó 26 millones de cadáveres, de mártires, de muertos en la guerra. De los 70 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, más de la tercera parte fueron sangre soviética. Y sin embargo, este hecho fundamental, que ante la opinión pública en general se consideraba como un hecho consumado, es puesto en crítica en estos magníficos textos que publicamos en este libro por Víctor Serge en el momento que estaba ocurriendo la guerra. Y si vemos el índice onomástico que hizo Claudio, vemos que las figuras más mencionadas en este libro son dos: Stalin y Trotsky. Los dos personajes centrales de estos libros son Stalin y Trotsky, y Serge quiere escudriñar ante esa victoria que se está acercando de la Unión Soviética, a qué se debió, por qué se debió y cuál precio pagó el pueblo de la Unión Soviética, cuál gran precio pagó el pueblo de la Unión Soviética para lograr esa victoria que salvó al mundo de una victoria terrible que hubiera sido la de Hitler. Salvó al mundo de esa victoria porque, como dijo Stalin en Yalta a sus colegas Churchill y Roosevelt, esta victoria la hemos hecho los ingleses con su terquedad, los norteamericanos con sus dólares y nosotros con nuestra sangre. Esto es lo que dijo Stalin en Yalta, más o menos, y tiene razón, pero ¿a qué precio? Evidentemente al precio de que el pueblo soviético salvó a la humanidad en gran medida junto con los norteamericanos y junto con los ingleses, pero a un precio tal que no pudo salvarse a sí mismo, y la victoria de la Unión Soviética fue usurpada completamente por Stalin, y Stalin reforzó su tiranía durante otros 20 años que duró todavía, desde el 45 hasta el 53, casi 10 años, que duró todavía como un dictador, un déspota totalitario, sanguinario, terrible. Este es lo que es interesante de este libro, que muestra hasta qué punto la gente conocedora se queda arrinconada por la realidad, por la vida, y este arrinconamiento que lleva a Víctor Serge a escribir en estos diarios cuando estaba reflexionando sobre su vida, diciendo: estoy aislado por completo, estoy materialmente vencido, sin dinero, sin tribunas, sin partido, sin apoyo, solo, con mi hijo, con mi esposa y con mis hijos y con mi esposa. Con 4 libros que he escrito y que no tienen publicación. Estoy solo. Y sin embargo, no es trágico. Lo que escribe es muy sencillo, es muy, muy correcto. Es un libro conmovedor.
Es un libro que es acompañante de su otra obra maestra que ya mencionó Claudio, que es Memorias de un revolucionario, que también, como ya mencionó Claudio, muchos leímos en los años 60 y que seguimos leyendo. Pero este de las memorias en México es el acompañante perfecto de ese libro otro de Víctor Serge. Muy bien, gracias, Manuel. Claudio, ¿qué obras escribió Serge en México? Bueno, la etapa mexicana de Serge es sin duda una de las más productivas, porque aquí pudo al fin encontrar, a pesar de todos esos problemas que tuvo, un mínimo de paz, ¿no? Entonces, claro, terminó Las Memorias de un Revolucionario. Todos son libros póstumos, ¿eh? Luego escribió Los Últimos Tiempos, que no está traducido al español, Le Dernier Temps en francés, que es una novela sobre la debacle de Francia en 1940, muy fuerte, un libro muy fuerte. Luego escribió El Caso Tulayev, que es sobre los procesos de Moscú. De Moscú. Sí. Y luego escribió, ¿cómo se llama? La última que acaba de publicar la Universidad Veracruzana. Ahorita se me escapa en ese momento el título, pero esos son básicamente los libros que publicó, que escribió y que luego se publicó en gran parte Vladi en los años 50. Costa Mick publicó por ahí algún par de títulos, sí, ¿no? Sí, Costa Mick, antes de la llegada de Serge a México, Costa Mick publicó su monografía sobre Stalin, que no deja de ser un gran trabajo, una de las primeras biografías que se escribieron del dictador, muy conciso, corto, pero consistente. Y luego publicó un libro que nunca bueno, es que yo me refería a las novelas. Publicó otro libro que no se ha publicado en francés, que es Hitler contra Stalin, que es un libro que escribió en la República Dominicana, prácticamente, él estuvo un par de meses en República Dominicana antes de llegar a México. Llegó el 5 de septiembre de 1941. Y la invasión, la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética, lo sorprendió en la República Dominicana. Entonces, en esos dos meses, es decir, julio y agosto, la invasión es del 21 de junio, sin contar con nada, sin contar con archivos ni nada, escribe este librito que es como la continuación de su monografía sobre Stalin, y es un libro que, por cierto, estamos intentando de volver a publicar, que vale mucho la pena. Y háblenos, si es que hubo, ¿cuál fue la relación que tuvo Serge con la izquierda mexicana? Me imagino que no debe haber sido muy cordial. No. Pero al contrario, fue calumniado, fue completamente ofendido, y hasta gentes como Ana Segers y otros refugiados que no eran exactamente stalinistas fanáticos, eran personas que eran, digamos, lo que se llaman amigos de viaje, ¿no? Como se llama estos. Aún esos no entendían lo que Serge estaba planteando. Los compañeros de ruta, Manuel. Exacto, compañeros de ruta, como tantos que había en esa época. Y evidentemente su relación con el Partido Comunista fue terrible porque inclusive le decían a él, cuídate, te pueden matar. Es más, como también dice Claudia en su prólogo, la muerte de Serge en un taxi, muchos rumores eran de que lo habían asesinado. Él, y creo que tiene razón, como Vladi, bueno, otros que creían que había asesinado, exageraban, porque de hecho Serge estaba enfermo del corazón, pero en efecto había un clima de terror tremendo,
porque la izquierda mexicana estaba dominada totalmente por el estalinismo casi en forma completa, 95%. Por una parte del Partido Comunista, que eran los más fieles y más fanáticos, diría yo, pero por otro lado Lombardo Toledano, que controlaba el movimiento sindical. Entonces fue terrible su estancia aquí, ya te lo cité, esta cita que está en el texto, se sentía aislado, se sentía arrinconado. Sí, así como, como dijimos hace un momento de los años duros del estalinismo, coinciden con este periodo que abarca la obra de Serge. También, bueno, pues sí, esos años, como muy bien lo dice el maestro Manuel, la izquierda mexicana pasaba por uno de sus periodos más atroces, ¿no? El estalinismo dominaba por completo la escena política de la izquierda en México y no se podía disentir de ninguna forma, a menos de sufrir consecuencias a veces terribles, ¿no? Si no recuerdo mal, son los años en que Revueltas entra y sale del Partido Comunista, creo que es también cuando funda sus primeras organizaciones por su cuenta, en fin, es una etapa dificilísima también para la izquierda en México, ¿no? Exactamente, Hugo, pero digamos, para la izquierda disidente, para la izquierda, sí. Exactamente. Por ejemplo, lo que es muy interesante, por ejemplo, y eso después voy a hablar de eso, pero ahorita quiero nada más mencionar una cosa interesantísima. Trotsky, sus últimos años fueron aquí. Cárdenas, al cual siempre agradeció Trotsky ese gesto, le permitió vivir 3 años en forma placentera, sin tener problemas, excepto los que la prolongación del terrible brazo fuerte de Stalin llegaron hasta México y acabaron con él. Una revista que se llamó Clave, con grupos intelectuales muy de vanguardia, muy ilustrados, y estaba haciendo un trabajo completamente sin meterse a la política nacional, porque eso fue una de las condiciones que puso Cárdenas y que aceptó completamente Trotsky, que por supuesto no se iba a meter a la política nacional, aunque Hugo, hay que decirlo, no te quiero, digamos, meter a otro lado, pero a pesar de todo sí se metió a la política nacional, porque en 38, cuando hubo la expropiación petrolera, Trotsky salió avante defendiendo con todo, ante los laboristas ingleses, ante los norteamericanos, la defensa de Cárdenas y del pueblo mexicano a expropiar el petróleo para los bienes nacionales. Entonces, ahí sí se metió, pero se metió, por supuesto, en favor de lo que estaba haciendo Cárdenas y con, por supuesto, el apoyo de él. Y lo que te quería mencionar es que cuando asesinan a Trotsky, ese movimiento que él estaba haciendo y que trató de que se sembrar aquí en México la semilla de lo que él llamaba el marxismo revolucionario, el bolchevismo leninista, desapareció. No hubo herencia, no hubo legado. Los años 40 y 50 prácticamente desapareció el trotskismo de la izquierda mexicana. Hasta los años 60 podemos decir que vuelve a resurgir y se convierte en una corriente más, ahora sí con cierta fuerza, en la izquierda mexicana. Pero antes, prácticamente la muerte de Trotsky también significó la muerte de su corriente en México. Sí, bueno, es que como dices, era difícil detener la acción de la policía. Efectivamente, después de la muerte de Trotsky, hay un estancamiento, si no es que, como bien lo dices tú, pues la práctica desaparición de esa corriente en el mundo, ¿no? Así es, así es. ¿Qué opina usted, maestro Albertani? Bueno, yo añadiría algo. Si bien es cierto, en general, lo que están comentando tanto tú, Hugo, como Manuel, bueno, es decir, el panorama arrollador del estalinismo en México en esos años, pero también
justamente el grupo de Serge y esos exiliados españoles que procedían del Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Comunista Disidente de España, bueno, sí intentaron crear un polo de reconstrucción del socialismo. Intentaron y no lo lograron, pero de que lo intentaron, de reconstrucción de un socialismo antitotalitario que aglutinaba a los sobrevivientes, porque esos eran sobrevivientes de diferentes corrientes del socialismo, trotskistas, anarquistas, socialistas libertarios, socialistas del PSOE que no habían caído en la trampa de Negrín y de la sumisión del partido al estalinismo, y otros, ¿no? Algunos rusos, ¿no? Y bueno, si uno lee la revista que hacían, de la cual se encuentra noticia en esos diarios, bueno, son autores de textos memorables, ¿no? Que ya plantean justamente que la Unión Soviética no va a durar, que va a surgir algo diferente, que además, una cosa, que si bien es cierto lo que estamos comentando, bueno, de esta situación muy dura que enfrentó Serge en México, hay que decir también que mantenían él y sus amigos la esperanza de poder construir este polo que se pudiera plantear un socialismo no totalitario. Y eso hay que decirlo porque eso no está en las historias del marxismo en México, que han salido varias, y en las historias del Partido Comunista menos. Y es importante rescatar la memoria de esos exiliados que sí intentaron reconstruir el socialismo en un momento en que todo el mundo estaba cayendo en la trampa de que la única alternativa, el único socialismo realmente que podía existir era el socialismo soviético de marca stalinista. Bien, no sé si todavía nos quede mucho tiempo, pero hay un tema que yo creo que debe ser abordado, aunque no sé si haya mucha materia para ello, y es las relaciones que pudo establecer Víctor Serge con el ambiente cultural mexicano, con los escritores, los artistas. No sé si eso, si le dio tiempo, si logró cultivarlo. Díganos algo, maestro, por favor. Bueno, Serge tenía una gran sensibilidad artística, era padre de un futuro pintor, de un futuro pintor que en realidad ya lo era, porque Serge detectó el talento de su hijo Vladi desde que tenía 10 años, el niño. Y cuando llega aquí, padre e hijo se interesan en el muralismo. Se interesan en el muralismo y bueno, hay diferentes bocetos de los tres grandes en el diario, ¿no? En los diarios. Claro, habla de manera no muy amistosa de Siqueiros, evidentemente, claro, que era uno de los responsables por lo menos de un intento de asesinato a Trotsky. Y luego describe un encuentro terrible en realidad con el doctor Atl en el Paricutín, porque Serge, a pesar de todos esos problemas, se daba el tiempo de viajar. Esos años mexicanos muestran también que era un gran viajero y que se interesó muchísimo en conocer al país que lo había recibido, ¿no? Entonces, cuando surge el Paricutín en 1943, va a Michoacán, en Gao, en el pueblito ese, y se encuentra con el doctor Atl. El doctor Atl, como todos sabemos, tenía un pasado anarquista, pero mientras tanto se había vuelto prácticamente de extrema derecha, era antisemita. Entonces, el diálogo que sostiene Serge con el doctor Atl es muy interesante, un diálogo al desnudo, ¿no? En donde él, claro, aprecia la gran calidad pictórica, se estaba pintando el volcán, ¿no? Evidentemente, era un vulcanólogo el doctor Atl. Pero también pone sobre la mesa su antisemitismo, etcétera, ¿no? Sus ideas políticas ya completamente pervertidas, digamos.
Y bueno, tiene algunas observaciones críticas también hacia Rivera, que no recibe con mucha simpatía a Vladi, pero sin duda se interesa mucho en la pintura mexicana, habla muy bien de María Izquierdo, hay muchos bocetos que valen la pena. Y después, bueno, habla de muchas cuestiones políticas, como dijo Manuel, hay muchos retratos de Lombardo Toledano, a quien pinta de cuerpo entero como un agente de la Unión Soviética y un operador cultural de la Unión Soviética, cultural y político. Y luego lo que hay que rescatar también son las descripciones estupendas. Serge es un gran bocetista, hace bocetos de personas y de lugares. Entonces, hay descripciones de la Ciudad de México, hay descripciones de Amecameca, donde luego, 60 años después, yo fui a buscar esos diarios, ¿no? Hay descripciones de Oaxaca, hay descripciones, muchas, le gustaba particularmente Michoacán, hay descripciones de Guadalajara, del Museo de Guadalajara, o sea, es un gran amante de la cultura, Serge, y se queda impresionado por la cultura mexicana. Y también la otra cosa que hay que decir es que continuamente hace comparaciones entre Rusia, entre su Rusia, o sea, bueno, Serge nació en el exilio, nació en Bruselas, pero de padres rusos y era ruso de corazón. Es un escritor ruso que escribe en francés. Y es un escritor enamorado de la figura del mujik, ¿no? Del campesino ruso. Entonces, también hay descripciones de los indígenas mexicanos a los que compara con los campesinos que él conocía. Y hay una mirada muy solidaria con la situación del indígena mexicano. También se da cuenta de que México es un país que lo escribe en una carta en 3 pisos, donde los indios están en el sótano, y hay esta gran capacidad de captar la realidad mexicana, y es una de las facetas más interesantes del libro. Sí, decía de sí mismo, ¿no? Víctor Serge, soy un escritor francés de origen y nacionalidad rusa, alimentado por 2 culturas particularmente diferentes y por 2 experiencias históricas contradictorias. Manuel, ¿quieres comentar algo al respecto del ambiente cultural en que encontró, que pudo haber encontrado Serge cuando llegó a México? Hugo, muchas gracias, me da la oportunidad. No quiero dejar este extraordinario momento para decirles que vean este libro. Y una de las cosas más importantes de este libro, no quisiera dejar de mencionar, es la relación de Trotsky con Serge. La relación de Trotsky con Serge es una relación que atraviesa como hilo rojo el libro. Ya les dije, ¿no? Los nombres más citados, según el índice onomástico que hizo Claudio, los nombres más citados son de lejos Trotsky y Stalin. Son los 2 nombres claves de este libro. Y es muy trágico lo que sucedió en los últimos años de la estancia de Trotsky en México, que se peleó con Serge. Acabó peleándose con Serge en forma muy tremenda, muy dura. Y yo, después de pensar mucho, hemos discutido Claudio y yo muchísimo esto, y él me ha ayudado mucho a comprender cosas, porque yo al principio estaba totalmente de acuerdo con Trotsky, completamente de Trotsky. Es decir, Serge estuvo con el POM, no entendió la Revolución Española, era crítico Trotsky de esto, tenía razón. En efecto, era cierto eso, pero lo que hizo después Trotsky no tenía razón. O sea, sí hubo una terrible situación entre los dos, en que Trotsky se sintió muy sentido, muy agraviado, porque Serge era el único como él que había salido de las orcas caudinas stalinianas al occidente, y él Trotsky pensaba que iba a juntarse con él luego. Y Serge no lo hace. Serge tiene muchas críticas de lo que está haciendo Trotsky ahora, ya en México, fundando la Cuarta Internacional, haciendo una serie de cuestiones que para Serge no tenían nada que ver. Y se lo decía a él, Trotsky se sentía muy mal por eso, y allí Trotsky fue el que reaccionó muy duro y hizo excesos en su polémica con Serge, que por supuesto, según yo, no tenía razón. Trotsky tenía razón, pero no tenía razón Trotsky de hacer lo que hizo. Inclusive
haciéndole cargos que no eran los ciertos, diciendo que le había escrito cosas que no había escrito, porque Serge tradujo su libro Su moral y la nuestra, y en un prólogo que según Trotsky había escrito Serge y que no había escrito Serge, y Serge se lo dijo, yo no lo escribí, no le creyó Trotsky, y si se le creyó de todas formas, lo atacó duramente y se portó muy mal con él. En ese aspecto creo que fue una tragedia de los dos, ¿no? Por supuesto, el que tuvo más dificultades para entender fue Trotsky, pero el otro también no había sido poca cosa lo que había planteado, porque se opuso a Trotsky y lo criticó fuertemente porque lo que estaba haciendo, según Serge, no tenía ningún futuro. La Cuarta Internacional para Serge no tenía ningún futuro, era un enorme esfuerzo dilapidado. Y para Trotsky es al revés, como lo dice Deutscher en su libro, otro escritor que también tiene esa polémica con Trotsky, ¿no? De que no estaba de acuerdo con la Cuarta Internacional, pero para Trotsky al revés. Para Trotsky el momento más importante de su vida, según él, era el último de su vida cuando construyó la Cuarta Internacional. Eso es lo que él creía y por lo tanto estaba muy sentido con lo que pasó con Serge y reaccionó muy duramente, injustamente. Sí, bueno, son dos vidas marcadas por el estalinismo, ¿no? Por la persecución, Trotsky y Serge. Ambos sufrieron en carne propia, pues, el sadismo de esa persecución estalinista, ¿no? Ambos perdieron familia, perdieron amigos, perdieron muchas cosas en la Unión Soviética. Para terminar, Claudio, ¿qué les podríamos decir a nuestros lectores por qué hay que comprar ese libro, por qué hay que leerlo? Sí, mira, antes de pasar a eso, quiero añadir algo a lo que dice Manuel. Para Serge fue una tragedia la ruptura con Trotsky, pero bueno, él estaba convencido, como ya lo señala Manuel, ¿no? de sus motivos, que tienen que ver con varios temas, pero la cosa interesante desde el punto de vista humano y también político, es que ya estando aquí, bueno, se acerca a Natalia, la viuda de Trotsky. Sin duda es una relación difícil. O sea, en algún momento rompen los dos. Son los únicos, aquí en México, ellos dos son los únicos sobrevivientes de la Revolución Rusa. Natalia Sedova y Víctor Serge. Bueno, lo interesante es que al final Serge escribe con Natalia la primera biografía de Trotsky, que se llama La vida y la muerte de León Trotsky, y es el último libro que escribe Serge en México. Por cierto, no mencionamos la otra novela es Los años sin perdón, la otra novela que escribe aquí, ¿no? Una novela durísima, durísima. Ahora, ¿por qué leer este libro? Bueno, es un libro que se dirige a un público variado, se dirige a los, digamos, admiradores de Víctor Serge, que los hay regados por el mundo y son una minoría, digamos, consistente, una minoría de personas que, bueno, han tenido experiencias políticas y que han seguido su trayectoria. Este libro va a aportar mucho a ellos porque es el libro que todo el mundo estaba esperando, sí. No es un libro para especialistas, lo podemos leer cualquiera. Claro, exacto. Es un libro que tiene la virtud que se dirige a especialistas y al público en general, a los dos. Poca gente escribe libros así. Sí. O sea, entonces, los especialistas encontrarán lo que buscan, los detalles de la vida de Víctor Serge, noticias sobre sus amigos. Los no especialistas van a leer un libro de gran calidad literaria. O sea, es un trabajo introspectivo de un gran escritor. Son las reflexiones del escritor sobre sí mismo. Entonces, este libro le interesa a quienes cultivan la pasión de la lectura, a quienes les gusta la literatura. Y también le va a interesar a los historiadores de las ideas, a los interesados en el debate cultural de los años 40, del que estábamos hablando,
y que igual no saben mucho de Víctor Serge, pero van a encontrar ahí una serie de bocetos, de descripciones, como decíamos, de protagonistas de la cultura y de la política de los años 40 que se van a interesar mucho en el libro, ¿no? Es un gran libro. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Manuel, ¿qué dirías? ¿Por qué un lector mexicano debería leer estas memorias, estos recuerdos, estas reflexiones de Víctor Serge? Por supuesto, Hugo, un lector mexicano debe leer este libro, acercarse a este libro, porque México tiene la gran oportunidad, ha tenido la gran oportunidad histórica que muchas estrellas políticas revolucionarias del firmamento del siglo XX han caído en sus tierras, ni más ni menos Trotsky. Eso fue una verdadera oportunidad histórica que conjugaran la estela de México con la estela de Trotsky. Eso fue algo fundamental. Trotsky contribuyó mucho a entender lo que significaba el cardenismo. Nos ha ayudado inclusive ahora. Y por supuesto, con Víctor Serge, con diferentes matices, pero a nivel de la calidad, de la inteligencia, del talento, es un personaje a la altura de Trotsky. Y lo que dice sobre México es algo que debe interesar a los mexicanos. Pocos cerebros, pocos pensamientos revolucionarios tan grandes y tan universales como los de Trotsky y los de Serge, que tiene la ventaja el pueblo mexicano que sus escritos se refirieron a él y todo lo que escriben, sus textos sobre los diarios que publica la Universidad de Puebla y mi universidad, la Autónoma de México, de la Ciudad de México, es un libro absolutamente fascinante porque está escrito con la calidad de un maestro de la literatura y al mismo tiempo con el cerebro de un gran revolucionario. Leerlo y pues compartirlo. Muchas gracias.